Hola chicas, para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa. Está hecha en la talla pequeña, pero la podemos hacer en cualquier tamaño y color. Para esta necesitamos aproximadamente unos 90 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar unas copas que ya les enseñé a hacer en otro video. Tomamos la hebra de color rojo y hacemos 14 cadenas aproximadamente, o el tamaño que ustedes decidan. Esto es la parte de enfrente. Entonces, para la parte de atrás que va en la espalda es donde tienen que calcularle el ancho. Se miden esto enfrente, lo que les falta en la espalda lo dividen a la mitad para tejer uno a cada lado. Comenzamos haciendo la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aproximadamente unas 16 cadenas. Ya que tenemos listas estas cadenas, las vamos a conectar aquí donde está el primer punto en la esquina. Justo en ese. Comenzamos con un punto bajo y ya nos queda unida ahí la cadena. Ahora continuamos por la parte de abajo haciendo puntos bajos. Uno en cada uno de la base sin saltarnos ninguno. Vamos al siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así continuamos haciendo un punto bajo hasta que lleguemos a la parte del centro para unirlo con la próxima pieza. Cuando lleguemos al final, haciendo puntos bajos en el último punto, vamos a hacer solamente 2 cadenas de separación y nos vamos al otro lado justo a la esquina. Y unimos nuevamente con un punto bajo y ya también nos queda unido en el centro. Ahora continuamos exactamente igual que como hicimos con la primera pieza, haciendo puntos bajos en todos. Vamos a la siguiente cadena, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Y así vamos a ir uno por uno hasta llegar al final. Ya tenemos la cadena al inicio, las piezas unidas. Ahora punto por punto y cuando lleguemos al último también vamos a tejer una cadena de 16. Después de llegar al final, hicimos las 16 cadenas, que es tal y como empezamos acá en el inicio. Ahora, vamos a hacer 3 cadenas para girar porque vamos a hacer puntos altos. Entonces, hacemos las 3 cadenas y contamos 1, 2, 3 y en el número 4 es donde vamos a comenzar a tejer el punto alto. Pasamos al siguiente y hacemos un punto alto. Siguiente, hacemos punto alto. Y así continuamos punto por punto. Un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos en la base. Hasta que lleguemos a esta parte donde inicia la copa. Cuando llegamos a donde comienza la copa, también continuamos tejiendo puntos altos. Siguiente en la base, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Y los estamos tejiendo un poquito flojo, no demasiados apretados. Así continuamos. Cuando lleguemos a esta parte, en las 2 cadenas también hacemos 2 puntos altos y de ahí continuamos punto por punto hasta el final de la cadena. Una vez llegamos al final, terminamos el último punto. Yo lo voy a unir porque voy a cambiar el color con color blanco y lo voy a unir de la siguiente forma. Ustedes lo pueden unir como ustedes quieran. Lo que hago es lo dejo ahí el punto terminado, corto, tomo el siguiente color que es el blanco,
deshago el último punto para que el hilo me quede largo y poder hacer el nudo invisible. Damos 1, 2 vueltas, luego hacemos el nudo, lo apretamos muy bien y cortamos lo que nos queda. Queda prácticamente invisible y súper resistente, sin ningún temor a que se les vaya a soltar. Ahora volvemos a terminar el punto que habíamos deshecho para completarlo con el color. Comenzamos con 1, 2 y 3, porque lo que vamos a repetir es punto sobre punto. Este pertenece al primero, nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Siguiente, punto alto. Y así continuamos, un punto alto encima de cada uno, nada más que esta vez lo estamos tejiendo con el color blanco. Cuando lleguemos al final de la vuelta nos va quedando algo así. Yo voy a hacer 2 vueltas en color blanco y una en color rojo. Entonces, como voy a seguir con la de color blanco, solamente hacemos las 3 cadenas, giramos y comenzamos a repetir punto sobre punto sin saltarnos ninguno. Vamos al siguiente, hacemos punto alto, vamos al siguiente y hacemos punto alto. Así continuamos hasta terminar la segunda vuelta de color blanco. Después de la segunda vuelta de color blanco vuelvo a conectar una en color rojo y así hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez terminamos el largo deseado, aquí tenemos 2, 4, 6, 8 líneas de color blanco y 4 de color rojo. Y para que tengan una idea, esta parte mide aproximadamente unos 19 centímetros de largo. De donde está el busto hacia abajo, 19 centímetros. Si la quieren más larga, hacen más vueltas. Si la quieren más corta, hacen menos vueltas. Terminamos aquí con la segunda vuelta de color blanco. Hasta ahí lo voy a dejar. Comencé con rojo, terminé con blanco. Ustedes pueden comenzar y terminar como lo deseen. Terminamos aquí, hacemos una cadena para girar y ahora en esta parte vamos a hacer una terminación. Hacemos 1 y 2 puntos bajos por cada punto alto. Nos pasamos al siguiente, hacemos 1 y 2. Siguiente punto alto, 1 y 2. Y nos va quedando algo así. Vamos a continuar hasta llegar a la otra esquina. 1 y 2 puntos bajos. Siguiente punto alto, 1 y 2 puntos bajos. Y ya nos va quedando una terminación mucho más bonita con la cadena que como queda con el punto regular. Cuando lleguemos al final, cortamos la hebra, hacemos el nudo y escondemos el hilo que nos quede. Por estos agujeros que quedaron en esta parte, vamos a colocar el cordón para cerrar en la parte de atrás. Ahora vamos a repetir en el otro lado exactamente lo que hicimos en este. Una vez terminamos los dos lados en la parte de atrás, ahora vamos a tejer una cadena. Ya yo la tengo lista, una cadena regular. También pueden usar una cinta, un cordón, lo que ustedes quieran. Este mide aproximadamente unos 80 centímetros. Esto lo vamos a conectar aquí en los espacios que quedaron en la parte de atrás. Los vamos a estirar, que nos queden parejas las dos puntas. Y ya solamente nos queda ir cruzando una vez en uno y el otro en sentido contrario en el siguiente espacio. Pueden saltarse espacios o colocar uno detrás del otro. Depende qué tan cerrado quieren que le quede la parte de atrás. Vamos a cruzar todo el cordón hasta la parte de abajo y hacemos un nudo. Ahora vamos a hacer los tirantes en la parte de arriba. Hacemos el nudo. Nos conectamos en el punto del centro. Hacemos el nudo y lo ajustamos.
levantamos 3 cadenas y ahí mismo hacemos un punto alto. Yo lo voy a hacer de esta forma. Si ustedes lo quieren hacer diferente, más grueso, más delgado, lo pueden hacer. Levantamos 3 cadenas, lazada, y por dentro de esta argolla que se arma cuando hacemos el segundo punto, hacemos un punto alto. Ya nos queda el segundo. 1, 2, 3 cadenas. Por dentro de esa argolla hacemos punto alto. Así continuamos repitiendo exactamente lo mismo. 3 cadenas y por dentro de la argolla hacemos un punto alto. Esto lo vamos a hacer hasta que nos alcance para dar la vuelta por detrás del cuello y unir en esta parte. Una vez terminamos la tira, coloqué 16 motivos en total y esto mide aproximadamente unos 30 centímetros de largo. Pero lo mejor es que se lo prueben y, como les dije, va a cruzar por detrás del cuello y luego lo vamos a unir en esta parte. Llegamos aquí, cortamos la hebra, pero la vamos a dejar un poquito larga porque la vamos a utilizar para coser en el otro lado. Hacemos el nudo y ahora, con ayuda de una aguja lanera, venimos aquí justo al centro, igual que en el otro lado, y vamos a dar algunas puntadas. Asegúrense de que les quede bien cosido en esta parte y también en la otra, porque luego cuando se lo coloquen, si no lo cosieron bien y le dieron solo una puntada, se les puede caer. Ya terminamos. Ahora aquí vamos a hacer un par de nudos para acabar de apretar. Cortamos al ras. Nos queda así. Esto va por el cuello y así nos queda en la parte de abajo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.